Hay historias que el viento arrastra consigo, susurros de vidas que se apagaron cuando el mundo aún era salvaje y despiadado. Esta es la historia de una mujer que eligió quedarse en el infierno antes que abandonar el alma de quien amó. En 1853, cuando los marineros la encontraron en la isla de San Nicolás, llevaba 18 años completamente sola. Pero lo que nadie sabía era que ella nunca estuvo verdaderamente sola, porque cada noche encendía el fuego para un hombre que ya no respiraba, preparaba comida para un fantasma y cosía vestidos de plumas negras como si fueran su armadura contra el olvido. Lo que están por escuchar no es solo la historia de una sobreviviente, es la historia de una viuda que convirtió una isla desierta en el mausoleo viviente de todo un pueblo desaparecido. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber qué pasó realmente con esta mujer que se quedó sola en esa isla maldita durante 18 años, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, España, Colombia? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con esta mujer y descubramos cómo sobrevivió cuando todos la abandonaron. La mañana en que los barcos rusos llegaron a la costa en 1835, el último gran cazador de los Nicoleño cayó con una lanza atravesando su pecho, defendiendo las aguas que habían sido suyas durante 1000 años. Su esposa lo vio desangrarse sobre la arena, sus ojos mirándola por última vez mientras el grito de guerra se ahogaba en su garganta. 18 días después, cuando la goleta de rescate finalmente apareció en el horizonte, ella debía partir. Todos subieron a bordo, todos menos ella, porque en medio del caos y el viento que azotaba como látigos invisibles, se dio cuenta de que había olvidado algo en la playa, las últimas pertenencias de él. Los únicos objetos que probaban que su amor había sido real. Y cuando corrió de vuelta a buscarlos, el barco no la esperó. ¿Alguna vez han amado tanto a alguien que preferirían quedarse en el lugar más solitario del mundo antes que olvidarlo? ¿Harían lo que ella hizo? Porque lo que están por descubrir no tiene nada que ver con la locura, sino con un amor tan profundo que desafió a la muerte misma. Cuando el barco desapareció en el horizonte y el silencio cayó sobre la isla de San Nicolás como una mortaja, ella no lloró, no tenía más lágrimas. Las había gastado todas sobre el cuerpo de su esposo, el hombre que había sido la columna vertebral de su tribu, el cazador cuyas manos podían arrancarle la vida al océano y traer comida para todos. Ahora esas manos estaban frías, enterradas bajo piedras y algas en algún lugar de la costa norte. Y ella estaba sola, completamente sola. Pero había algo peor que la soledad. Era la certeza de que si moría allí, nadie recordaría su nombre, ni el nombre de él, ni los nombres de los 300 Nicoleño que habían sido masacrados por hombres blancos que solo querían las pieles de nutria. Así que tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a morir, iba a sobrevivir, no por ella, sino por él. La isla de San Nicolás era un pedazo de roca y viento perdido en el Pacífico, a casi 100 kilómetros de la costa de California. No era un paraíso, era un lugar donde el viento aullaba día y noche, como si la tierra misma estuviera de luto, donde las olas rompían contra los acantilados con tanta furia que parecían querer arrancar la isla del mapa. En invierno, las tormentas llegaban con una violencia que hacía temblar la tierra, y en verano, el sol abrasaba todo hasta convertir la hierba en paja seca. Pero para el pueblo nicoleño, esa isla había sido hogar durante más de 10.000 años. Habían aprendido a leer las mareas, a cazar focas y nutrias marinas,
a tejer canastas tan perfectas que podían contener agua sin derramar una gota. Y ella, la mujer que ahora estaba completamente sola, había nacido allí, había crecido allí, y había aprendido todo lo que sabía observando a su esposo. Él había sido más que un cazador. Era el hombre que conocía cada corriente del océano, cada cueva donde se escondían las focas, cada roca donde anidaban los cormoranes. Cuando salía al mar en su canoa de totora, parecía parte del agua misma, moviéndose con una gracia que solo viene de toda una vida dedicada a entender el lenguaje del Pacífico. Ella lo había amado desde que eran niños, cuando él le enseñó a reconocer las estrellas que guiaban a los pescadores de vuelta a casa. Se habían casado bajo la luna llena, con toda la tribu cantando canciones que ahora nadie más recordaba. Y juntos habían sobrevivido a sequías, a inviernos brutales, a la llegada de los primeros barcos extranjeros que traían enfermedades y codicia. Pero no habían sobrevivido a los rusos. Los mercenarios llegaron en 1814, buscando las pieles de nutria marina que valían fortunas en los mercados de Europa y Asia. Al principio, los nicoleños intentaron negociar, pero los rusos no negociaban, cazaban, mataban, y cuando los hombres de la tribu intentaron defender sus aguas, fueron masacrados. El esposo de ella fue uno de los últimos en caer, con una lanza clavada en el pecho mientras intentaba proteger la costa sur. Ella lo vio morir. Vio cómo la luz se apagaba en sus ojos, cómo su sangre se mezclaba con la espuma del mar, y en ese momento, algo dentro de ella también murió. Pero su cuerpo siguió respirando, siguió moviéndose, porque había algo que todavía tenía que hacer: asegurarse de que el nombre de él, de que la memoria de su pueblo, no desapareciera como si nunca hubieran existido. 21 días después del último ataque, cuando solo quedaban 42 nicoleños con vida, llegó el barco de rescate. Era una goleta enviada por las misiones españolas de California, que finalmente habían decidido que era su deber cristiano evacuar a los sobrevivientes antes de que los rusos regresaran. El capitán gritaba órdenes. Los marineros corrían de un lado a otro cargando provisiones, y el viento soplaba con tanta fuerza que las velas crujían como huesos a punto de quebrarse. Había prisa, demasiada prisa, porque una tormenta se acercaba desde el oeste, oscureciendo el horizonte como si la noche cayera en pleno mediodía. Los sobrevivientes subían al bote en grupos pequeños, aferrándose a lo poco que podían cargar: mantas tejidas, cestas, amuletos de hueso. Ella también subió, con las manos vacías y el corazón más vacío aún. Pero cuando el bote estaba a punto de zarpar hacia la goleta anclada mar adentro, se dio cuenta: las herramientas de él, el cuchillo de obsidiana que había tallado con sus propias manos, la capa de piel de foca que usaba en las mañanas frías. Todo estaba todavía en la playa, junto a las piedras donde ella había preparado su cuerpo para el entierro. Sin pensarlo 2 veces, saltó del bote. El agua helada le golpeó las piernas como cuchillos, pero no le importó. Corrió hacia la playa, tropezando con las rocas resbaladizas, gritando algo que nadie entendió porque las palabras se perdían en el rugido del viento. Los marineros gritaron algo en inglés, un idioma que para ella no significaba nada. El capitán miró el cielo, vio las nubes negras acercándose como una pared de furia, y tomó la decisión que cambiaría el destino de ella para siempre. No podía arriesgar el bote, no podía arriesgar a los que ya estaban a salvo. Dio la orden de zarpar, y mientras ella corría de vuelta con los brazos llenos de las pertenencias de su esposo muerto, vio cómo el bote se alejaba, cómo subían a los últimos sobrevivientes a la goleta, cómo las velas se desplegaban y el barco comenzaba a moverse hacia el horizonte. Gritó hasta que la garganta le ardió, hasta que la voz se le quebró. Corrió hacia el agua, hundiéndose hasta las rodillas, hasta la cintura, pero el barco ya estaba demasiado lejos. Los marineros la vieron. Algunos hasta señalaron hacia ella, pero el capitán negó con la cabeza. La tormenta estaba demasiado cerca. Regresar significaba arriesgar 42 vidas por una sola mujer que había sido lo suficientemente tonta como para bajarse del bote de rescate. Así que siguieron navegando, y ella se quedó allí, de pie en el agua helada, viendo como la última esperanza de volver a ver a otro ser humano
desaparecía en la niebla. Cuando el barco finalmente se convirtió en un punto negro en el horizonte y luego en nada, ella salió del agua, caminó de vuelta a la playa, se sentó junto a las pertenencias de él y por primera vez desde que lo vio morir, no supo qué hacer. La tormenta llegó esa noche con una violencia que hacía parecer que el mundo se estaba acabando. El viento arrancaba las chozas que quedaban en pie. La lluvia caía horizontal como lanzas de agua, y los relámpagos iluminaban la isla en destellos blancos que dejaban todo en una oscuridad aún más profunda. Ella se refugió en una cueva poco profunda, abrazando las herramientas de él contra su pecho, temblando no solo por el frío, sino por algo mucho peor, la comprensión absoluta de que estaba sola, completamente sola. No había nadie más en toda la isla. Los cuerpos de los muertos yacían enterrados bajo piedras o habían sido arrastrados por el mar. Las chozas estaban vacías, los fuegos apagados, y ella era la última nicoleño en la isla de San Nicolás, la última guardiana de un pueblo que el mundo ya había olvidado. Los primeros días fueron los más peligrosos, no por las fieras ni por el hambre, sino por la tentación de simplemente rendirse. Habría sido tan fácil caminar hacia el mar y no regresar. Tan fácil dejarse llevar por las olas hasta que el agua llenara sus pulmones y todo terminara. Pero cada vez que se acercaba al acantilado y miraba hacia abajo, donde las rocas dentadas esperaban como mandíbulas abiertas, escuchaba su voz. No era una alucinación, no era locura, era un recuerdo tan vívido que parecía real. La voz de él diciéndole que fuera fuerte, que sobreviviera, que mantuviera el fuego encendido. Así que regresaba, día tras día, y poco a poco, el instinto de supervivencia que había heredado de 1000 generaciones de nicoleño comenzó a despertar en ella como una bestia dormida que finalmente abría los ojos. La primera cosa que hizo fue encontrar refugio permanente. Las chozas de totora que quedaban en pie no resistirían otro invierno, así que caminó por toda la costa hasta que encontró lo que buscaba: el esqueleto de una ballena azul que había varado años atrás. Las costillas se alzaban del suelo como los arcos de una catedral de hueso, cada una más alta que ella. Con una determinación que rayaba en lo obsesivo, comenzó a arrastrar maderas, algas secas, pieles de foca que encontró guardadas en las cuevas. Trabajó durante semanas, atando las costillas con cuerdas de fibra de yuca, tejiendo paredes con juncos y barro. Y cuando finalmente terminó, tenía una cabaña que resistiría cualquier tormenta. Pero no era solo un refugio, era algo más, porque adentro preparó un espacio para él. En el centro de la cabaña, donde debería haber estado el fuego común, ella construyó 2 lugares, uno para ella y uno para el fantasma de su esposo. Extendió su capa de piel de foca en el suelo, como si él fuera a regresar en cualquier momento y necesitara un lugar donde descansar. Colocó su cuchillo de obsidiana junto a la capa, con el filo hacia afuera, tal como él siempre lo dejaba. Y cada noche, sin falta, encendía el fuego y preparaba 2 porciones de comida, una para ella y una para él. Sabía que era absurdo, sabía que él estaba muerto, enterrado bajo las piedras de la costa norte, pero este ritual era lo único que mantenía su mente en una pieza. Lo único que le recordaba que alguna vez había sido parte de algo más grande que ella misma. Mientras cocinara para 2, mientras mantuviera su lugar listo, no estaría completamente sola. Pero la comida no aparecía por arte de magia. Y aquí fue donde la verdadera transformación comenzó. Antes de que él muriera, ella había sido tejedora, recolectora, cuidadora de niños. Nunca había cazado. Eso era trabajo de hombres. Pero ahora no había hombres, solo ella. Así que tomó las herramientas que él había dejado y comenzó a aprender. Al principio, todo fue un desastre. Intentó pescar con arpón y falló cientos de veces. Intentó atrapar focas y solo consiguió que se burlaran de ella desde las rocas. Pasó hambre. Comió mejillones crudos hasta que el estómago le dolía. Masticó algas hasta que la lengua se le puso verde. Pero no se rindió, porque cada fracaso era una lección, y cada lección la acercaba más a convertirse en lo que él había sido: una cazadora.
Pasaron los meses y algo extraordinario comenzó a suceder. Sus manos, que antes solo conocían el tacto suave de las fibras de yuca, aprendieron a manejar la piedra filosa. Sus ojos, que antes buscaban raíces y semillas, aprendieron a leer el movimiento de las focas en el agua. Su cuerpo, que antes se cansaba con facilidad, se volvió delgado y fuerte como el alambre. Y una mañana, después de meses de fracasos, finalmente lo logró. Arponó una foca. La criatura se retorció, sangrando, y algo oscuro despertó en ella. No era placer, era necesidad. Era el instinto primario de la depredadora que finalmente había encontrado su presa. Arrastró el cuerpo hasta la playa, lo desolló con el cuchillo de obsidiana de su esposo, y esa noche comió carne fresca por primera vez en meses. Y mientras masticaba, con la grasa goteando por su barbilla, miró hacia el lugar vacío donde yacía la capa de él, y susurró: ¿Viste eso? Lo hice. Hice lo que tú hacías. Pero no era suficiente solo sobrevivir. Ella necesitaba algo más. Necesitaba un propósito que fuera más allá de simplemente respirar otro día. Y lo encontró en las plumas. Los cormoranes anidaban por miles en los acantilados del norte. Aves negras con ojos verde esmeralda que se zambullían en el agua como flechas vivientes. Comenzó a cazarlos, no solo por comida, sino por sus plumas. Cada ave que mataba era desplumada con un cuidado reverente, y las plumas eran guardadas en cestas que ella misma tejía. Durante meses acumuló plumas, miles de ellas, negras, brillantes, perfectas. Y luego, una noche, mientras el viento aullaba afuera y el fuego crepitaba adentro, comenzó a coser. No sabía exactamente qué estaba haciendo, solo sabía que necesitaba crear algo, algo que fuera suyo, algo que la definiera en este nuevo mundo donde ella era la única habitante. Lo que creó fue un vestido, pero no un vestido común. Era una capa larga hecha enteramente de plumas de cormorán, cosidas una por una con tendones de foca, cada puntada tan apretada que el viento no podía atravesarla. Cuando se lo ponía, las plumas brillaban bajo la luz del fuego como si estuviera cubierta de petróleo negro, y el ruido que hacían al moverse era como el susurro de 1000 alas. Se convirtió en su armadura, su identidad. Cuando salía a cazar envuelta en esa capa de plumas, no era solo una mujer, era algo más. Era la viuda de la isla, la guardiana del pueblo muerto, la última Nicoleño. Y las focas, cuando la veían acercarse vestida de negro contra el cielo gris, huían como si supieran que la muerte caminaba entre ellas. Los años pasaron, 1, 2, 5, 10, y ella seguía viva, seguía cazando, seguía encendiendo el fuego cada noche y preparando 2 porciones de comida. Seguía hablando con él, contándole sobre las tormentas que había sobrevivido, sobre las focas que había cazado, sobre las noches en que el viento soplaba tan fuerte que pensaba que la cabaña se iba a derrumbar. Y él nunca respondía, por supuesto. Pero eso no importaba, porque en su mente, él estaba allí, siempre estaba allí. Y mientras ella pudiera hablar con él, mientras pudiera mantener su memoria viva, no estaba completamente sola. La isla se había convertido en su mundo, el océano en su calendario, y la soledad en su compañera más fiel. Pero había algo que comenzaba a cambiar en ella, algo que ni siquiera ella misma entendía completamente. A veces, cuando caminaba por la playa, encontraba sus propias huellas de días anteriores y se detenía a mirarlas como si fueran de otra persona. A veces, escuchaba voces en el viento que no eran la de él, voces de niños que reían, de mujeres que cantaban, de hombres que gritaban órdenes de caza. A veces, despertaba en medio de la noche convencida de que alguien estaba afuera, llamándola, y salía corriendo de la cabaña solo para encontrar la playa vacía bajo la luz de la luna. No estaba volviéndose loca, no todavía, pero la línea entre la memoria y la realidad comenzaba a difuminarse, y ella lo sabía. Lo sabía y no le importaba, porque si la alternativa era aceptar que estaba completamente sola, prefería vivir en un mundo donde los fantasmas eran reales. Fue en el 13º año de soledad, cuando encontró algo que lo cambió todo. Había una cueva en el extremo sur de la isla,
un lugar que siempre había evitado porque las corrientes allí eran traicioneras, y las rocas estaban cubiertas de mejillones tan filosos que podían cortar la piel como navajas. Pero una tarde, persiguiendo a una foca herida, se vio obligada a entrar. La cueva era profunda, mucho más de lo que había imaginado, y conforme avanzaba, la luz del día se convertía en una penumbra azulada que hacía que todo pareciera irreal. El olor era extraño, una mezcla de sal, algas podridas y algo más, algo viejo y olvidado. Y entonces, en el fondo de la cueva, donde las rocas formaban una especie de altar natural, lo vio. Un bulto envuelto en pieles de nutria, atado con cuerdas que se habían podrido con el tiempo pero que aún mantenían su forma. Con las manos temblando, no por el frío sino por algo que no podía nombrar, comenzó a desenvolver el bulto. La primera capa de piel se deshizo en sus dedos, convertida en polvo por los años y la humedad. La segunda capa estaba mejor preservada, y cuando finalmente llegó al centro, lo que encontró la dejó sin aliento. Eran huesos, huesos pequeños, huesos de niño. Estaban dispuestos con un cuidado ceremonial, las costillas cruzadas sobre el pecho, el cráneo mirando hacia el mar, y junto a los huesos había objetos. Un collar de dientes de tiburón, una flauta tallada en hueso de ave, y algo que hizo que el corazón se le detuviera por un instante: un cuchillo de obsidiana idéntico al que su esposo había llevado toda su vida. Idéntico hasta en las marcas que él mismo había tallado en el mango. Tardó varios minutos en entender lo que estaba viendo. Este no era un entierro cualquiera, era el entierro de alguien importante, y el cuchillo significaba algo. En la tradición nicoleño, cuando un gran cazador moría, su herramienta más preciada era enterrada con su primogénito si éste moría antes que él, como promesa de que se reencontrarían en el otro mundo, lo que significaba que estos huesos eran de un niño, el niño de alguien, y ese cuchillo era de su esposo, o de alguien de su linaje. Sintió que las piernas le flaqueaban, y tuvo que sentarse en las rocas húmedas. Había tenido él un hijo antes de conocerla, un hijo que había muerto y del que nunca le había hablado. O era algo más viejo, algo de su padre o su abuelo. No tenía forma de saberlo. Todos los que podían responder esas preguntas estaban muertos. Pero lo que más la perturbó no fueron los huesos ni el cuchillo. Fue el collar de dientes de tiburón, porque ella reconocía esos dientes. Los había visto antes, en las historias que los ancianos contaban cuando ella era niña, historias sobre el primer gran cazador de los nicoleño, el hombre que había enseñado a la tribu a leer las estrellas y a sobrevivir en la isla cuando sus antepasados llegaron por primera vez. Ese cazador legendario siempre era representado con un collar de dientes de tiburón, y si este niño había sido enterrado con ese collar, significaba que era descendiente directo de ese linaje, lo que significaba que su esposo también lo era. Lo que significaba que ella, por matrimonio, era la última guardiana de una línea de sangre que se remontaba a 10.000 años atrás, la última en una cadena que comenzó cuando los primeros humanos pisaron esta isla y que terminaría cuando ella muriera. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada junto al fuego, mirando fijamente el lugar vacío donde yacía la capa de su esposo, con el collar de dientes de tiburón apretado entre sus manos. Las preguntas la atormentaban como avispas furiosas. ¿Por qué él nunca le había contado sobre este niño? ¿Había sido su hijo? ¿Su hermano menor? ¿O algo más antiguo? Un secreto familiar que se guardaba solo para los cazadores. Y lo más importante, ¿qué significaba esto para ella ahora? Porque si ese collar representaba lo que creía, entonces su responsabilidad no era solo mantener viva la memoria de su esposo. Era mantener viva la memoria de toda una línea de sangre que había sobrevivido milenios de tormentas, hambrunas, guerras y enfermedades, solo para terminar con ella. Una mujer sola en una isla vacía, la última gota de un río que alguna vez fue poderoso. La tentación de rendirse se volvió más fuerte que nunca, porque antes su supervivencia tenía un propósito simple: honrar a su esposo. Pero ahora, sabiendo que era la última de un linaje antiguo, el peso era insoportable. ¿Cómo podía una sola mujer ser la guardiana de 10.000 años de historia?
¿Cómo podía preservar canciones, rituales, conocimientos que deberían haber sido transmitidos de generación en generación, cuando no había nadie a quien transmitírselos? Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de todos los que habían muerto: su esposo, los ancianos, los niños, y todos la miraban con la misma pregunta silenciosa: ¿vas a dejar que todo termine contigo? ¿Vas a dejar que desaparezcamos como si nunca hubiéramos existido? Durante días caminó por la isla como un fantasma, sin cazar, apenas comiendo, perdida en pensamientos que la consumían desde adentro. Y fue en uno de esos paseos sin rumbo, cuando llegó al acantilado donde su esposo había caído. Las piedras todavía estaban allí, marcando el lugar donde lo había enterrado. 18 años habían pasado, pero ella recordaba cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. Se arrodilló junto a las piedras, y por primera vez en todos esos años, le habló no como si estuviera vivo, sino como si realmente estuviera muerto. «No sé si puedo seguir haciendo esto», susurró, con la voz quebrada. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para cargar con todo esto sola. Me pediste que sobreviviera, y lo hice. Pero, ¿para qué? Para que cuando yo muera, todo lo que fuimos desaparezca de todas formas». El viento sopló con fuerza, haciendo que su capa de plumas se agitara como alas negras. Y en ese momento, tuvo una revelación. Tal vez el propósito no era preservar todo. Tal vez el propósito era simplemente vivir. Vivir de tal manera que cuando alguien, algún día, encontrara esta isla nuevamente, pudiera ver las huellas de los Nicoleño y saber que aquí había existido un pueblo. Las cabañas de hueso de ballena que había construido, los vestidos de plumas que había cosido, las herramientas que había tallado. Todos esos objetos serían testigos silenciosos de que los Nicoleño no se habían rendido fácilmente, de que habían luchado hasta el último aliento. Y si ella seguía viva, si seguía creando, seguía cazando, seguía siendo Nicoleño aunque fuera la última, entonces su pueblo no estaría completamente muerto. No todavía. Pero había algo más que la atormentaba, algo más oscuro y terrible que cualquier dilema filosófico sobre propósitos y legados. Era la pregunta que llevaba años evitando. ¿Y si nunca vienen a rescatarme? ¿Y si nadie sabe que estoy aquí? ¿Y si paso el resto de mi vida en esta isla y muero sin que nadie nunca se entere de que existí? Porque el barco que la había dejado atrás en 1835 probablemente reportó que todos los Nicoleño habían sido evacuados. Para el mundo exterior, la isla estaba vacía, abandonada, y ella era solo un error administrativo, una nota al pie que nadie recordaría. La posibilidad de morir aquí, de que su cuerpo fuera devorado por las gaviotas y sus huesos blanqueados por el sol hasta que no quedara nada, era muy real. Y eso significaba que todo su esfuerzo, toda su lucha, sería en vano. Esa noche tomó una decisión. Si iba a morir en esta isla, no moriría como una víctima, moriría como una Nicoleño, como la esposa del último gran cazador, como la guardiana de un linaje que se remontaba a los primeros habitantes de esta tierra. Colocó el collar de dientes de tiburón alrededor de su cuello, sintiendo el peso frío contra su piel. Era pesado, mucho más pesado de lo que parecía, pero se sentía bien, se sentía correcto, porque ahora no era solo una viuda, era la matriarca de un pueblo muerto. Y mientras su corazón siguiera latiendo, los Nicoleño no estarían extintos. Todavía habría uno que cazaba, que construía, que recordaba. Y eso tendría que ser suficiente. Regresó a la cueva al día siguiente y con un cuidado reverente, volvió a envolver los huesos del niño. Pero antes de hacerlo, tomó la flauta de hueso de ave y se la llevó. Esa noche, junto al fuego, intentó tocarla. Al principio, solo salieron ruidos ásperos y desafinados. Pero con el tiempo, después de muchos intentos, logró producir una nota clara y pura que resonó en la oscuridad de la cabaña. Y luego otra, y poco a poco, reconstruyó una de las canciones de cuna que su madre solía cantarle cuando era niña. La melodía era simple, triste, pero hermosa. Y mientras tocaba, con lágrimas corriendo por sus mejillas, supo que había tomado la decisión correcta. Iba a vivir, iba a sobrevivir.
no porque tuviera esperanza de ser rescatada, sino porque era su deber, porque alguien tenía que recordar. Pasaron 5 años más. 5 años en los que ella perfeccionó el arte de la supervivencia hasta convertirse en algo que ni siquiera los mejores cazadores de su tribu habrían reconocido. Conocía cada cueva, cada corriente, cada roca de la isla como si fueran parte de su propio cuerpo. Podía predecir las tormentas con 3 días de anticipación solo por el comportamiento de las gaviotas. Sabía exactamente dónde estarían las focas en cada estación, qué plantas eran comestibles y cuáles te matarían en cuestión de horas. Había matado tiburones con sus propias manos. Había sobrevivido a neumonías que habrían acabado con personas más jóvenes. Había pasado inviernos enteros sin ver el sol. Y en todo ese tiempo, nunca dejó de preparar 2 porciones de comida cada noche. Nunca dejó de hablar con él, porque esa pequeña ficción era lo único que la mantenía cuerda en un mundo donde la realidad era demasiado brutal para soportarla sin algo a qué aferrarse. Fue en la primavera de 1853, 18 años después de haber sido abandonada, cuando vio algo que la hizo pensar que finalmente se estaba volviendo loca. Un barco real. No una alucinación como las que a veces veía en las mañanas cuando la niebla era espesa. Este barco era sólido, con velas blancas que brillaban bajo el sol de la tarde, navegando peligrosamente cerca de los arrecifes del sur. Se quedó paralizada, mirándolo, con el corazón martillando tan fuerte en su pecho, que pensó que se le iba a salir. Por un momento, solo un momento, consideró esconderse, porque después de 18 años, la idea de volver a ver a otro ser humano la aterrorizaba más que cualquier tormenta o cualquier depredador. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría quién era? ¿Qué había hecho? ¿Cómo había sobrevivido? Y si la miraban como si fuera un monstruo, como si fuera algo menos que humano. Pero entonces vio que bajaban un bote. Vio a hombres remando hacia la costa, y algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante casi 2 décadas, despertó con una fuerza que la sorprendió. Corrió hacia la playa, tropezando con las rocas, con su capa de plumas ondeando detrás de ella como las alas de un ángel caído. Gritó, no palabras, porque había pasado tanto tiempo desde que había hablado con otro ser humano, que casi había olvidado cómo formar frases completas en el idioma de su pueblo. Solo gritó, un sonido primitivo y desesperado que resonó por toda la costa. Los hombres en el bote la vieron. Uno de ellos señaló hacia ella, y ella siguió corriendo, agitando los brazos, con lágrimas corriendo por su rostro, porque después de tanto tiempo, después de tanto silencio, alguien finalmente la había visto. Alguien sabía que estaba allí. El capitán del barco, un hombre llamado George Nidever, la vio desde la cubierta y no podía creer lo que sus ojos le mostraban. Una mujer completamente sola en una isla que se suponía estaba abandonada, vestida con lo que parecía ser un manto hecho enteramente de plumas negras, corriendo por la playa como si el diablo mismo la persiguiera. Cuando el bote finalmente tocó la arena y los marineros saltaron, ella se detuvo a unos metros de distancia, de repente tímida, de repente consciente de lo salvaje que debía verse. Los hombres la miraban con una mezcla de asombro y horror, porque lo que veían no era una mujer civilizada, era algo más. Estaba delgada hasta los huesos, con la piel curtida por el sol y el viento hasta parecer cuero. Sus manos estaban cubiertas de cicatrices. Su cabello, largo y enredado, le llegaba hasta la cintura, y sus ojos, Dios, sus ojos, eran los ojos de alguien que había visto cosas que ningún ser humano debería ver estando completamente solo. Uno de los marineros intentó hablarle en inglés. Ella no respondió. Otro intentó en español. Nada. Un tercero, que había trabajado con nativos de California, probó con algunos dialectos locales. Ella negó con la cabeza, frustrada, desesperada por hacerse entender. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se señaló a sí misma, luego señaló hacia la isla, luego hacia el mar donde el barco de rescate había desaparecido 18 años atrás, y con gestos frenéticos comenzó a contar en sus dedos. 1, 2, 5, 10. Los marineros se miraron entre sí confundidos, hasta que el capitán Nidever entendió.
Dios mío, susurró. Ha estado aquí sola desde que evacuamos la isla en el 35. 18 años, 18 malditos años. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Los hombres querían llevarla inmediatamente al barco, pero ella se resistió. Señaló frenéticamente hacia el interior de la isla, hacia su cabaña de huesos de ballena. Tenía que llevar algo. Tenía que llevar sus cosas, las cosas de él. El capitán Nidever, viendo la desesperación en sus ojos, asintió. «¿Está bien?», dijo, aunque sabía que ella no entendía sus palabras. «Vayan con ella. Ayúdenla a recoger lo que necesite». Y así, con 2 marineros siguiéndola a una distancia respetuosa, ella corrió de vuelta a su cabaña. Entró y miró alrededor, tratando de decidir qué llevar. Había tantas cosas. Cada objeto contaba una historia. Cada herramienta era un recuerdo, pero no podía llevarlo todo. Finalmente, tomó solo 3 cosas: el cuchillo de obsidiana de su esposo, su capa de piel de foca y el collar de dientes de tiburón. Y con esos 3 objetos apretados contra su pecho, salió de la cabaña por última vez. Cuando llegaron al bote, ella se volvió para mirar la isla una última vez. Vio la cabaña de huesos de ballena donde había vivido durante casi 2 décadas. Vio las rocas donde había enterrado a su esposo. Vio los acantilados donde había cazado, las cuevas donde se había refugiado de las tormentas, la playa donde había caminado sola miles de veces, dejando huellas que el mar siempre borraba. Y sintió algo extraño en el pecho. No era alivio, no era alegría, era pérdida, porque esta isla, por más cruel y solitaria que hubiera sido, era su hogar. Era el único lugar en el mundo donde ella todavía era nicoleño. El único lugar donde la memoria de su pueblo todavía vivía. Y al irse, sentía como si estuviera traicionando algo sagrado, como si estuviera abandonando una tumba que había jurado proteger para siempre. El viaje de regreso a Santa Bárbara tomó 3 días. Durante todo ese tiempo, ella no habló, no porque no quisiera, sino porque nadie en el barco hablaba su idioma. Los marineros le dieron comida, ropa limpia, un lugar donde dormir, pero ella apenas tocó la comida, apenas durmió. Se quedó encubierta mirando hacia el horizonte, con el collar de dientes de tiburón apretado en su mano. Y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, el rostro de él, tal como era el día que murió, con sangre goteando de sus labios, pero con los ojos todavía llenos de vida, todavía llenos de amor por ella, y se preguntó si había hecho lo correcto al irse, si debería haberse quedado en la isla hasta el final, hasta que su cuerpo se convirtiera en polvo y sus huesos se mezclaran con los de él en la tierra que ambos habían amado tanto. Cuando finalmente llegaron a Santa Bárbara, una multitud se había reunido en el muelle, porque las noticias de la mujer salvaje de la isla habían corrido como pólvora. Todos querían verla, la mujer que había sobrevivido sola durante 18 años, la última de su tribu, la milagro viviente. Pero cuando ella bajó del barco, todavía envuelta en su capa de plumas negras, con el rostro marcado por años de sol y viento, lo que vio en los ojos de la multitud no fue admiración, fue horror, fue lástima, porque para ellos, ella no era una sobreviviente, era una reliquia, una curiosidad, un vestigio de un mundo que ya había desaparecido y que nadie extrañaba. Y en ese momento, parada en un muelle rodeada de cientos de personas, se sintió más sola que nunca en la isla. La llevaron a la misión de Santa Bárbara, donde las monjas intentaron ayudarla. Le dieron un cuarto, una cama con sábanas limpias, comida caliente 3 veces al día. Pero nada de eso importaba, porque su cuerpo, que había sobrevivido a 18 años de soledad extrema, no podía adaptarse a la civilización. La comida rica le revolvía el estómago. El aire cerrado de los edificios le dificultaba respirar. Y peor aún, nadie podía entender lo que decía. Intentaba explicar quién era, de dónde venía, lo que había vivido. Pero las palabras que salían de su boca eran en un idioma que nadie en California hablaba ya. El idioma nicoleño había muerto con su pueblo. Y ahora, las únicas palabras que quedaban existían solo en su cabeza.
atrapadas detrás de sus labios, muriendo un poco más cada día que pasaba sin ser compartidas. Las monjas le pusieron un nombre, Juana María, un nombre español que no significaba nada para ella. No era su nombre real, el nombre que su madre le había dado cuando nació. Era algo que ninguna de esas mujeres blancas podría pronunciar correctamente, aunque lo intentaran 1000 veces. Pero aceptó el nombre en silencio, porque no tenía fuerzas para luchar. Y cada noche, sola en su cuarto, se ponía el collar de dientes de tiburón y susurraba su verdadero nombre en la oscuridad, solo para recordarse a sí misma quién realmente era, solo para que al menos una persona en el mundo todavía lo supiera. Pasaron 7 semanas, 7 semanas en las que su cuerpo, que había resistido tormentas, hambrunas y soledad absoluta, comenzó a fallar de formas que nunca imaginó. No fueron las privaciones las que la mataron, fue la abundancia, la comida rica que su estómago ya no podía procesar, el alcohol que le dieron pensando que la ayudaría a dormir, pero que envenenó su sangre, las enfermedades de la ciudad, pequeñas infecciones que para cualquier otra persona habrían sido insignificantes, pero que para ella, cuyo sistema inmune nunca había conocido esos gérmenes, fueron mortales. Y mientras yacía en esa cama extraña, en ese cuarto que olía a incienso y a cosas muertas, supo que se estaba muriendo. No con miedo, sino con algo parecido al alivio. Las monjas hicieron todo lo que pudieron. Llamaron a doctores, le dieron medicinas, rezaron por su alma, pero nada funcionó. Y ella no quería que funcionara, porque cada día que pasaba en ese lugar era un día más lejos de quien realmente era. Un día más siendo Juana María en lugar de su verdadero nombre. Un día más vistiendo ropa que le picaba la piel y comiendo comida que no reconocía. Quería volver. Quería volver a la isla, a la cabaña de huesos de ballena, al lugar junto al fuego donde la capa de su esposo todavía esperaba. Pero su cuerpo estaba demasiado débil. Ya no podía caminar, apenas podía hablar. Y las palabras que salían de sus labios, esas últimas palabras en el idioma de su pueblo, nadie las entendía. En su última noche, mientras la fiebre la consumía desde adentro, tuvo una visión. O tal vez no fue una visión, tal vez fue real. Vio a su esposo parado junto a la puerta, joven y fuerte como el día en que se casaron. No había sangre en su pecho, no había muerte en sus ojos, solo amor. Solo la misma expresión que había tenido cuando le prometió que nunca la dejaría sola. Él extendió su mano hacia ella, y ella, con las últimas fuerzas que le quedaban, extendió la suya. Sus dedos no se tocaron, porque él no estaba realmente allí. Pero en su mente, en su corazón, sentía su tacto tan claramente como si estuviera vivo, y supo que era hora de irse, hora de dejar este mundo que nunca la había entendido, y reunirse con el único hombre que alguna vez la había amado de verdad.